Doy gracias a Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo, hablando a Timoteo, le habla y le dice que da gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Y en esta hora declaramos la fortaleza de Dios para tu vida, declaramos la fortaleza de Dios para tu corazón, declaramos que Dios puede obrar en tu mente y en tu corazón, declaramos que Dios puede llenarte en esta hora. Él está aquí, Él te ama y Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y Él anhela que tú le ames también a Él. Él anhela que tú le des a Él tu corazón y Él desea decirte a ti que te ama. Cristo te ama, recuérdalo. El Señor no fue en vano que murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y se dio de tal manera, amén, aleluya, que Él derramó su sangre en aquella cruz por ti y por mí, para darnos redención y vida eterna. Nosotros no teníamos esperanza, nosotros no teníamos más que tomar, no teníamos más que la condenación que venía a cada ser humano, pero Él vino a morir, Él vino a darse por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a darse para darnos salvación y vida eterna. Yo te digo en esta hora, Dios tiene un plan para tu mente y tu corazón. No importa tu nombre, no importa tu grado intelectual que tú tengas. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y Él te dice, sírveme, búscame y me hallarás. Porque la palabra de Dios dice, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios nos llama con amor eterno, nos llama para salvarnos, nos llama para darnos fuerza, para darnos aliento. Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que no desmayes si ya estás en el camino. Y si aún no estás en el camino del Señor, busca, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles y solamente con la ayuda de Dios vamos a vencer toda artimaña del enemigo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, dice Pablo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, dice, perseguidor, agresor, sin embargo me mostró misericordia, porque lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo declara que él fue alcanzado, aún siendo el perseguidor de la iglesia. Pablo declara que el Señor tuvo misericordia y lo puso en alta estima, porque él había sido un perseguidor, habiendo sido yo, dice, un blasfemo, porque él blasfemaba de los que predicaban la palabra y los perseguía, y hablaba mal de los que hablaban del evangelio y del camino del Señor Jesucristo. Pero aún con todo eso, él dice, perseguidor, dice, y agresor, o sea que agredía a las personas que hablaban de Dios. Muchos tal vez de ustedes agreden al evangelio, muchos tal vez de ustedes agreden al Señor, pero Dios les ama a pesar de todo lo que ustedes puedan decir, como este hombre, el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Un hombre perseguidor del evangelio, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que no quería escuchar hablar de Dios, de Jesús que se predicaba en ese entonces. Y él se volvió en un perseguidor y un agresor. Mas dice, sin embargo, se me mostró misericordia. Cuando él iba camino a Damasco a asesinar, a atacar a los cristianos,
se le apareció el Rey de Gloria. Se le apareció el Cristo maravilloso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar goces contra el aguijón. En pocas palabras, estás pegando con tu pie en una punta filuda y te estás maltratando. Es a mí a quien tú persigues, le dice el Señor. Y aquel hombre cayó al piso, con rostro al piso, y le dijo: Señor, ¿qué hago? Vete a Damasco, le dijeron, y ahí se te dirá lo que has de hacer. Desde ahí Pablo, amén, aleluya, Saulo de Tarso, vuelve y es llevado por los hombres a Damasco, porque la misericordia hacia aquel blasfemo, hacia aquel perseguidor, hacia aquel agresor había llegado. Y este Jesucristo lo había salvado, lo había regenerado. Este Jesucristo, amén, aleluya, había hecho un cambio en su vida, pero este hombre había quedado ciego. Sus ojos no podían ver después de esa visión que tuvo. Y fue llevado en ceguera hacia la ciudad de Damasco. Y ahí llegó un hombre y mandó a llamar a un hombre para que orara por él. Y cuando aquel hombre llegó a orar por él, dice la palabra que como escamas salieron de sus ojos. Y entonces él miró después de que Ananías oró por él. Muchos de ustedes están entenebrecidos y cegados y son perseguidores de los cristianos. Pero Dios tiene misericordia de ustedes y les dice: aunque tú me persigas, aunque tú sigas al cristianismo, aunque tú odies el evangelio, yo te amo. Yo te amo con amor eterno. Yo te amo con amor, aleluya, inexorable. Él te ama. Él tiene un plan para tu vida y el plan es que tú seas una persona proclamadora del santo evangelio de Dios. Y dice la palabra de Dios: sin embargo, me mostró misericordia porque lo que hice por ignorancia, en mi incredulidad. Muchos han sido incrédulos a la palabra, pero a esos incrédulos Dios nos ha llamado. Yo también era un incrédulo de la palabra. No quería escuchar de Dios, pero un día me encontré con Jesús. Un día me encontré con Jesús y cuando me encontré con Jesús, entonces mi vida cambió. Entonces todo cambió alrededor de mí. Me encontré con el Señor. Aún en la situación en la cual yo estaba, el Señor tuvo misericordia de mi vida. Pero la gracia de nuestro Señor fue más, dice, abundante, con fe y en amor que me halla en Cristo de Jesús. Aleluya. Ahora Pablo estaba en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en el verso de 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada, de ser por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvarlo y a los pecadores, antes los cuales yo fui, dice el apóstol Pablo, el primero. Él se sentía que había sido rescatado del camino que él llevaba. Él, Saulo de Tarso, que era antes, amén, aleluya, se sintió rescatado por el poder y la misericordia del Dios Todopoderoso. Saulo tenía algo especial. Él era celoso de una religión. ¿Cuántos son celosos de una religión? Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, amén, aleluya, que este hombre era tan celoso que perseguía y maltrataba y agredía a la iglesia y asesinaba a aquel que se llamaba ser cristiano y lo entregaba a las autoridades para que fueran llevados al Coliseo, para que los leones se los comieran y los mataran. Hoy en día hay mucha gente que persigue el evangelio, tal vez no de la misma manera que el apóstol Pablo, sino blasfemando contra la palabra de Dios, blasfemando contra los predicadores de la palabra de Dios. Mas Dios te dice en esta hora: yo te amo con amor eterno. Yo te amo aunque tú hables mal de mí. Yo te amo aunque tú digas tantas cosas de mí, dice Jesús. Yo te amo, te dice Jesús en esta hora.